Iniciamos con nuestras noticias. El 25 de mayo termina el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. En Cali, algunas voces proponen seguirlo, mientras otras sostienen que es necesario reactivar productivamente la ciudad, Ángela. Otto, incluso dentro de la administración local, las posiciones de los altos funcionarios se dividen frente al tema. Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, elaboró el siguiente informe alrededor de un debate que sigue abierto. Adelante. Buenas tardes. La ampliación de la cuarentena se convirtió en un debate que divide la ciudad y divide al país. Cali no es ajeno a esta situación y la secretaria de Salud, Miguelandi Torres, planteó la necesidad de continuar en el confinamiento después del 25 de mayo porque sostiene que no existen todas las condiciones para recibir la cantidad de pacientes que se cree podrán llegar después del 25. 90 Minutos consultó la opinión de expertos que plantearon sus posiciones en torno a esta situación que divide la ciudad. ¿Continuar en confinamiento o abrir la ciudad a la reactivación económica? Aquí está el siguiente informe. Cerca de 400.000 trabajadores caleños han regresado a sus labores esta semana, luego de que el gobierno nacional aliviara las restricciones a algunos sectores productivos. Ya se observan muchas personas en las calles y algunos dudan incluso que en la capital del Valle continúe en cuarentena, pues ante los trancones y aglomeraciones todo pareciera haber retornado a la normalidad. Sin embargo, la secretaria de Salud, Miguelandi Torres, puso el dedo en la llaga al plantear la necesidad de que se amplíe el confinamiento después del 25 de mayo, porque ciudades como Cali no están preparadas desde su sistema de salud para afrontar el aumento de contagios por COVID-19 que se presentarán. ¿Pero qué tan viable es esta posibilidad? No estoy de acuerdo. Después de 2 meses de cuarentena, sin lugar a dudas hay una gran necesidad de ingresos, de trabajar en la gente. Entiendo que debemos tomar medidas de protocolo, pero creo que la medida de la cuarentena afectará mucho más la economía. En la práctica el gobierno levantó totalmente la cuarentena, millones de personas saldrán a la calle, solo que se levantó a ciegas. Se suma también a la natural presión cierta de los sectores económicos que ven cómo se destruyen capitales, empresas y empleos. De manera que a este punto teníamos que llegar, pero había que llegar preparados. Y no lo estamos. La medida de aumentar el tiempo de cuarentena es válida solo en la proporción en que hagamos cumplir las normas en Cali. No podemos pensar en aumentar la cuarentena por un lado y seguir permitiendo que en vastos sectores de Cali se incumpla la norma y no por necesidad sino por física vagancia. Alargar la cuarentena es una medida efectiva para frenar el contagio, para aplazarlo porque igual va a llegar. También hay que pensar en cómo se reactiva la economía. Parte de eso es una apertura responsable, con muchas pruebas para que todos podamos ir moviéndonos. Pero una parte fundamental es tener beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso se puede incluir en el plan de desarrollo distrital. Una economía al borde del colapso hace que desde el sector productivo se insista en una reapertura responsable de la ciudad. Sin embargo, en el mundo las posiciones están divididas. Mientras el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que abrir Estados Unidos de forma prematura puede traer sufrimiento y muertes innecesarias, otros, como el también epidemiólogo sueco Johan Chisek, sostienen que el confinamiento es ineficaz porque el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que se haga porque todos se van a contagiar. Es necesaria una reapertura de la economía, dado que los efectos para el bienestar de la ciudadanía son evidentes, pero también tenemos claro que tener el sistema de salud preparado, listo para atender el pico de esta pandemia es muy importante. También está claro que ir reactivando sectores de la economía pues es un proceso que ya está en curso y que seguramente seguirá, pues porque el costo de un encierro tan estricto como el que ha tenido Colombia, que ha tenido excelentes resultados, pues es enorme. Eso no significa que más adelante no tengamos que de pronto volver a restricciones mayores en caso, digamos, se acelere la velocidad del contagio, de los fallecimientos. Ampliar la cuarentena después del 25 de mayo a mí me parece razonable, pero para los estudiantes, para los niños, para los ancianos, para las personas enfermas, para las personas que no necesitan absolutamente salir de la casa porque tengan sus actividades y puedan hacer su teletrabajo. Pero yo creo que para la actividad productiva, como se está haciendo en este momento, con las aperturas responsables, con protocolos y con todo esto no podría ser, porque la economía está en cuidados intensivos. Desde el análisis social, también los expertos tienen una visión crítica de lo que puede suceder. Ante la incertidumbre de información oficial, sea de los impactos o sea de la pandemia, creo que lo mejor es una apertura prudente, regulada, segmentada y sobre todo acompañada de un aumento en la información disponible que las autoridades puedan tener para enfrentar lo que sería un tiempo de
cuarentena. Mientras algunos apelan a la responsabilidad individual para evitar que la ciudad entre en un colapso económico, otros sostienen que no se puede evitar perder el impulso y el esfuerzo de 2 meses de confinamiento. Los efectos de una u otra decisión la veremos al final de este mes. Les informó Gerardo Quintero desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes.